Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como veíamos en la hora anterior, mis hermanos, pocos movimientos han impactado la sociedad occidental a partir de la segunda mitad del siglo XX, como lo ha hecho el feminismo. Lo que pretendía ser un intento de reivindicación de los derechos de la mujer se convirtió en un tsunami ideológico que intenta arrasar con el matrimonio, la familia y de paso hacer irrelevante a la iglesia. En la conferencia anterior vimos el desarrollo y el inicio del feminismo en su versión secular, algunos de sus postulados principales. En esta ocasión vamos a considerar el impacto que ha tenido el feminismo en la iglesia a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Necesitamos equipar la iglesia para defender la verdad de Dios revelada en su palabra, y esa es la razón de estas conferencias. Nosotros estamos en medio de un océano de confusión en el que parece estar navegando la sociedad occidental, y como dice Pablo en este pasaje de Romanos, los cristianos no podemos dejarnos amoldar a los patrones de este mundo. Debemos dejarnos transformar, y es la idea de Pablo: déjate transformar por medio de la renovación de tu entendimiento. Debemos permitir que la Escritura haga su trabajo en nosotros, despejando las tinieblas ideológicas que son contrarias a la verdad de Dios reveladas en su palabra. De lo contrario, perderemos la capacidad de ser sal y de ser luz en un mundo que está entenebrecido. Sobre todo, como decía hace un momento, ante la realidad de que lamentablemente, hermanos, el feminismo no es un fenómeno que se encuentra allá afuera. Es un fenómeno que hace rato penetró las paredes de la iglesia. Y eso es precisamente lo que queremos ver en el día de hoy, considerando el surgimiento del feminismo en el evangelicalismo. El surgimiento, ese es mi primer encabezado, el surgimiento del feminismo en el evangelicalismo. Volviendo a la historia que comenzamos a narrar en la primera sesión, más o menos para el mismo tiempo en que Simone de Beauvoir escribía su manifiesto feminista a finales de los 40, una mujer llamada Catherine Bliss estaba llevando a cabo un estudio para el Concilio Mundial de Iglesias titulado El servicio y el estatus de la mujer en la iglesia. Aunque ese reporte fue completado en el año 1952, o sea, 3 años después de la publicación del Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, no se le prestó mucha atención sino hasta finales del 1961, casi una década después, cuando otras voces comenzaron a levantarse reclamando un cambio del papel de la mujer en el plano eclesiástico. Así que muy pronto el movimiento feminista secular encontró un aliado dentro de ciertos grupos religiosos con las mismas metas y los mismos objetivos: eliminar toda diferencia de roles entre el hombre y la mujer. Lo que esto significa en la práctica es que las mujeres pueden llevar a cabo las mismas tareas y oficios que hacen los hombres en la iglesia, incluyendo el ministerio pastoral. Esta posición ha sido conocida como egalitarianismo o igualitarianismo. La verdad es que no sé cuál de los dos términos escoger, pero la idea básicamente es esta:
el rol de liderazgo, tanto en el hogar como en la iglesia, no puede ser limitado al hombre. Esto es contrario a la posición complementarista, o sea, donde el hombre y la mujer se complementan, cada uno, ¿verdad?, llevando a cabo su rol. Esto es igualitarianismo. Somos iguales, tenemos las mismas capacidades, podemos ejercer el liderazgo tanto en el hogar como en la iglesia. En las últimas décadas, este movimiento tomó una fuerza impresionante en el mundo evangélico, como podemos ver en muchas de las principales denominaciones protestantes en el día de hoy. Como bien señala Wayne Grudem, en los últimos 30 años se ha estado haciendo un esfuerzo titánico, y hermanos, escuchen esta frase, este párrafo, porque es el centro de todo esto. Se ha estado haciendo un esfuerzo titánico para demostrar que algunos textos de la Biblia no se aplican para hoy, o no significan lo que siempre creíamos que significan, o no formaban parte de la Biblia originalmente, o lo que es todavía peor, la Biblia se equivoca. A todos esos textos que hablan claramente del liderazgo masculino en la iglesia, en el hogar, el esposo amando a la esposa sometiéndose al marido, el esposo como cabeza, la mujer como alguien que se somete voluntariamente a esa autoridad. El ataque es el siguiente: o algunos de esos textos no se aplican hoy, o no significan lo que nosotros siempre creíamos que significaban, o no formaban parte de la Biblia originalmente, o francamente la Biblia se contradice. Esos versículos están equivocados. Es por eso, mis hermanos, que este tema es tan relevante para nosotros hoy, porque aún en su versión evangélica, el feminismo es un ataque contra el diseño de Dios para el matrimonio, es un ataque contra la sociedad, es un ataque contra la iglesia, y en última instancia es un ataque contra la inerrante, inspirada, infalible y todo suficiente palabra de Dios. Es por eso que, hermanos, y pongan esto muy en claro en sus mentes, el feminismo en su versión evangélica suele ser el preámbulo de la teología liberal que niega la inspiración de la Biblia. Porque al final de cuentas, para poder replantear todo esto de nuevo, vamos a tener que torcer las escrituras en algún punto. Y es por eso que el feminismo en la iglesia, tal como lo estoy planteando, es un camino hacia el liberalismo, como bien han advertido teólogos, entre ellos Wayne Grudem, que acabo de mencionar. Por razones obvias de tiempo, no podemos dedicarnos ahora a responder todos los argumentos teológicos presentados a favor del egalitarianismo, pero al menos hay 4 cosas que yo quisiera decir brevemente acerca de la perspectiva bíblica del papel de la mujer en la iglesia. Ese es mi segundo punto. Ya vimos cómo inicia este movimiento del feminismo en la iglesia. Veamos ahora, en segundo lugar, una perspectiva bíblica del papel de la mujer en la iglesia. En primer lugar, ya vimos en el primer mensaje que Dios creó al hombre y a la mujer con similitudes y con diferencias, para que puedan complementarse el uno al otro y así mostrar juntos más plenamente la imagen de Dios en nosotros. Recuerden el texto de Génesis 1:27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer comparten la misma humanidad, la misma dignidad, el mismo valor, complementándose perfectamente el uno con el otro. Pero Dios creó el sexo masculino y el sexo femenino. Por favor, hermanos, no hablen de género masculino y de género femenino, porque cuando hacemos eso nos estamos amoldando a esta ideología que ha cambiado el lenguaje. La palabra género se usa en gramática, no en el sexo del hombre y de la mujer. No es género, es sexualidad. Entonces Dios creó al hombre con el sexo, no con el género,
sino con el sexo masculino o con el sexo femenino, cada uno con características biológicas, físicas, emocionales, que hacen que un hombre sea hombre y que una mujer sea mujer. Y es funcionando como hombres y mujeres que podemos mostrar la gloria de Dios en el mundo. Mis hermanas, pedirle a una soprano que cante como un tenor no va a hacer avanzar su carrera, la va a destruir. Porque ella no fue diseñada, ni siquiera en sus cuerdas vocales, ella no fue diseñada para cantar como un tenor, sino como una soprano. Cada cual hace lo que Dios lo diseñó a hacer. En segundo lugar, Dios creó un esquema de autoridad tanto para el hogar como para la iglesia que refleja el orden operacional de la misma Trinidad. El orden operacional de la misma Trinidad. Pablo dice en 1 Corintios 11:3 que Cristo es la cabeza de todo varón, el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Ven el punto? Dios el Padre no es más Dios que Dios el Hijo, pero en su modo de operación, Dios el Hijo se somete al Padre voluntariamente. Y de la misma manera la mujer debe colocarse voluntariamente bajo la autoridad de su marido, reflejando así el orden funcional que vemos en la Trinidad. ¿Se dan cuenta, mis hermanos y hermanas, que esto no es un asunto meramente cultural? Ni siquiera es algo que vino a ser así debido a la caída. No, esto era parte del diseño original de Dios al crear al hombre y a la mujer, como enseña Pablo claramente en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 11. Dice Pablo, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Y Pablo está hablando aquí en el contexto particularmente de la iglesia. Y lo vemos más adelante cuando Pablo le dice a Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que Pablo está instruyendo a Timoteo de cómo debía gobernar la iglesia, y Pablo está diciendo, la mujer no le permito enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. ¿Por qué? Argumento, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. El argumento de Pablo es teológico, hermanos, no es cultural. El hombre fue creado primero, dice Pablo, para mostrar el lugar que él ocupa como cabeza, como autoridad sobre la mujer. Ahora, me encanta cómo lo explica Kevin DeYoung, porque él dice, el punto aquí no es que lo primero es mejor. Como si Dios estuviera eligiendo su equipo de béisbol. O sea, ustedes saben que los varones que han jugado béisbol saben que cuando le dan a uno a elegir su equipo, ¿qué hace uno? Escoger a los mejores jugadores primero, para que el otro no se lleve a los jugadores. Bueno, eso no es lo que Dios está haciendo en Génesis. Dice él, no es que lo primero es mejor. A final de cuentas, dice Kevin DeYoung, Dios hizo castores y a salamandras antes de crear al hombre. El orden importa porque indica la posición de Adán en la narrativa de la creación como sacerdote y protector, y la de Eva como quien está bajo la protección del hombre, hecha de su costado y con la misión de apoyar al hombre. Ese orden es violentado cuando la mujer asume el liderazgo en la iglesia, que es lo que Pablo está diciendo. Eva fue engañada, y cuando Eva fue engañada e incurrió en transgresión, cuando Eva se convirtió en la pastora del huerto.
Era Adán el que estaba supuesto a enseñar a Eva la palabra de Dios, pero ahora es Eva la que asume el papel de líder y Adán asume el papel de seguidor. Y así es como se produce la caída. La razón por la que una mujer no debe ser pastora, y lo estoy diciendo así tranquilo, con calma, para que vean que no es un problema de ataque a nadie. La razón por la que una mujer no debe ser pastora es porque el oficio pastoral incluye básicamente dos cosas: enseñar y gobernar la iglesia. Y eso es precisamente lo que se le prohíbe a la mujer hacer en 1 Timoteo. No le permito enseñar, no le permito ejercer dominio. En otras palabras, no le permito ser pastora. Eso es básicamente lo que Pablo está diciendo. Cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, están contribuyendo a la confusión que ha generado el feminismo y la ideología de género, porque están confundiendo los roles asignados por Dios para el hombre y la mujer. Estos roles forman parte integral de la masculinidad y de la feminidad, y fueron tergiversados por la entrada del pecado, que es el tercer aspecto que quisiera resaltar en esta tarde. Mis hermanos, la famosa batalla de los sexos no comenzó con Mary Wollstonecraft. La batalla de los sexos no comenzó con Simone de Beauvoir ni con Betty Friedan. Comenzó en el huerto del Edén. Cuando Eva asumió ese rol de liderazgo, Adán claudicó de su posición de autoridad, dejando de guiar y proteger amorosamente a su mujer. A partir de ese momento, la sumisión de la mujer y el ejercicio piadoso de la autoridad por parte del hombre habría de convertirse en una batalla campal por el control y la autoridad. ¿Cuál es el castigo que le impone Dios a Eva por su pecado? Génesis 3:16. Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Mis hermanas amadas, lo de los dolores de parto, ustedes saben lo que significa. Si tú eres mamá, no tengo que explicarte eso. Pero ¿qué significa esa frase, tu deseo será para tu marido? Porque alguien lo puede ver hasta como algo bueno. Sí, claro, sí, mi deseo es para mi marido. No, un momento. Esas fueron las mismas palabras que Dios le dijo a Caín en Génesis capítulo 4 versículo 7, para advertirle que el deseo del pecado va a ser querer dominarlo a él. Esa es la idea. O sea, como bien señala un comentarista, el deseo de la mujer a partir de la caída sería muy parecido al deseo del pecado de dominar a Caín. Ahora la mujer desearía controlar a su marido. Y como está tratando de controlar a un pecador, puede ser que él entonces trate de enseñorearse, y no precisamente de buena manera. Ven, mis hermanos, la batalla de los sexos no comenzó en los 60s. La batalla de los sexos se agudizó en los 60 definitivamente, pero comenzó en el huerto del Edén. Esa inversión de roles en el hogar, en la iglesia, es fruto de la entrada del pecado en el mundo. La buena noticia es que eso es revertido por medio del Evangelio. El Evangelio revierte ese orden, y eso lo vemos claramente entre muchos textos en Tito capítulo 2. Yo les pido por favor que vayan conmigo a la carta de Tito capítulo 2, y quiero que noten algo interesante. Pablo dice
en el versículo 3, a las ancianas de la iglesia, que sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. ¿Y qué deben enseñar las hermanas más maduras? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, buenas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Generalmente, y esto es triste, pero se toma ese texto de Tito 2 y se le aplica a las mujeres sin seguir leyendo el texto. Pero esto es un capítulo completo. Pablo sigue diciendo en el capítulo 11, porque él sigue exhortando. Yo le exhorto a los ancianos que sean así, a las ancianas que sean así, a los jóvenes que sean así, aún a ti, Tito, te exhorto a que seas de esta manera. Pero ahora noten, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En otras palabras, Pablo está diciendo: esto no es fácil, no es fácil que una mujer se sujete a su marido, no es fácil que un joven sea prudente, no es fácil que un marido ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia, pero gloria al Señor, la gracia de Dios ha venido. Y esa gracia divina nos capacita. ¿Ven? No estamos solos en esto. El hecho de que una mujer ocupe el oficio del pastorado y la enseñanza en el culto público es una incoherencia con el diseño de Dios y contribuye a la confusión que promueve el feminismo y la ideología de género. Cuando yo estudiaba en el seminario, yo era un joven muy impulsivo, más de lo que soy ahora. Digo, ahora no soy joven, pero sigo siendo impulsivo. Me encontré con una estudiante con la que tuve, yo no me acuerdo cuántas discusiones, porque ella era una feminista de los pies a la cabeza, en el seminario. Y ella me decía, en la discusión, me decía: mira, déjame decirte una cosa, en mi iglesia, ella era centroamericana, me dice: en mi iglesia la pastora predica mejor que el pastor. Y hay más personas que se han convertido con la predicación de la pastora que con la predicación del pastor. Pregunta: ¿hay mujeres que predican en los púlpitos mejor que muchos hombres? Yo creo que sí. Yo creo que sí. La pregunta es: ¿cómo es posible que Dios use instrumentos que Él desaprueba? Esa es la pregunta aquí. Bueno, antes de responder esa pregunta, es importante recalcar, mis hermanos, que nunca debemos interpretar la Biblia a la luz de las experiencias. Nunca. Debemos interpretar las experiencias a la luz de la Biblia. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que ciertamente Dios es soberano y en ocasiones, ¿saben qué? Él bendice instrumentos que Él desaprueba. De hecho, yo me atrevería a preguntar aquí, si alguno de ustedes llegó, no lo voy a hacer, pero si alguno de ustedes llegó al evangelio verdadero, a través de un pastor que tal vez hoy es un apóstata, o incluso a través de un pastor que ahora es un falso maestro, o incluso era un falso maestro cuando te predicó. Yo no puedo evaluar la experiencia, la Biblia a la luz de la experiencia. Dios usa en ocasiones instrumentos que Él desaprueba. Escuchen lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 15. Pablo cita el caso de algunos predicadores que estaban predicando por envidia. ¿Ustedes creen, mis hermanos, que Dios apruebe que un predicador predique por envidia? Obviamente no. ¿Y saben qué dice Pablo? De todas maneras,
o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún, porque el evangelio es tan poderoso que puede actuar a través de un envidioso. Déjenme hacerles otra pregunta. ¿Ustedes conocen el caso de creyentes, o sea, personas que profesan la fe, son miembros de una iglesia, que se casan con un incrédulo abiertamente en pecado, porque la Biblia prohíbe eso, y después lo atraen a la iglesia y el incrédulo se convierte? Yo conozco casos así. ¿Aprueba Dios ese matrimonio? No. ¿Usó Dios impresionantemente en su soberanía ese matrimonio para traer a este incrédulo a Cristo? Sí. ¿Qué hacemos ahora? ¿Animamos a la soltera de la iglesia a buscarse impíos para que se conviertan? El hecho de que haya mujeres que prediquen bien, hasta mejor que muchos hombres, no es un argumento para violentar un orden claramente enseñado por Dios en su palabra. Y la Biblia le prohíbe a la mujer ser pastora. En cuarto lugar, el ejercicio de los dones. Estoy hablando, recuerden, acerca del papel de la mujer en la iglesia. El ejercicio de los dones no debe limitarse a lo que ocurre los domingos en el servicio de adoración. Y yo sospecho que ahí radica gran parte del problema. Muchos creyentes no saben cómo yo voy a poner mis dones en operación si yo no puedo predicar. Como si el hecho de que yo no pueda hacer algo en el culto público no me va a permitir el ejercicio de mis dones. Bueno, mi respuesta es esta. Primero, que ese problema no solamente afecta a las mujeres, sino también a los hombres. ¿Por qué? Porque hay muchos hombres que tampoco predican. Hay muchos hombres que no enseñan en la escuela dominical. Hay muchos hombres que no dirigen la música en la iglesia, la alabanza en la iglesia. ¿Cómo ejercen ellos los dones? Porque los dones, mis hermanos, no se ejercen únicamente en el culto público. Tú tienes dones, mi amada hermana, úsalos. Úsalos para servirle a tu iglesia en el contexto correcto y apropiado en el que tú puedes usar esos dones, porque todos debemos contribuir a la edificación de la iglesia, hombres y mujeres, según los dones y la posición que Dios ha dado a cada uno. 1/3 de las personas que Pablo saluda en Romanos capítulo 16, y mira que son muchos, 1/3 son mujeres. Y es impresionante ver lo que Pablo dice de esas mujeres. Romanos capítulo 16. Bueno, primero cita a Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. No sabemos si la palabra diaconisa ahí se está usando en un sentido técnico o si simplemente Pablo está diciendo servidora, porque eso es lo que significa la palabra diácono, servidora de la iglesia en Cencrea. No me voy a meter en ese tema ahora, pero el punto es que Febe era una mujer de tal confianza que Pablo le da en sus manos una carta como la carta a los romanos, para que lo lleve a la iglesia. Versículo 3. Saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores. O sea, él no dice saluda a Aquila, mi colaborador, y a Priscila, su esposa. No. Aquila y Priscila, mis colaboradores. Que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino todas las iglesias de los gentiles. Versículo 6. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Versículo 12. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor.
ven, hermanos, cómo Pablo cualifica el lugar de esas mujeres en la iglesia de Roma. Y eso es precisamente lo que yo quiero mostrar en el tiempo que me resta. ¿Cuál es el ministerio de la mujer en la iglesia? Ya vimos, ¿verdad?, cómo entró el feminismo en la iglesia. Ya vimos el papel de la mujer, alguna perspectiva, no puede ser pastora. ¿Y entonces qué hago? Ok, el ministerio de la mujer en la iglesia. Y lo primero que debo decir, extrañamente, es que las mujeres deben aprender. Las mujeres deben aprender. Mi hermana querida, tú tienes la misma responsabilidad que los varones de educarte bien teológicamente, de conocer bien tu Biblia. Las mujeres cristianas tienen la responsabilidad de crecer en su conocimiento doctrinal de las Escrituras, y la iglesia tiene la responsabilidad de enseñarlas. Eso puede parecer obvio hoy, pero no lo era en la época de Pablo. Yo les hablaba en la sesión pasada de cómo las mujeres eran vistas en el mundo greco-romano. Pero ¿saben qué? Lamentablemente en el mundo judío no era mucho mejor en esa época. El escriba José Joanán, que vivió unos pocos años antes de Cristo, recomendaba no hablar mucho con una mujer, ni siquiera con su propia esposa. Yo creo que aquí hay algunos judíos. Él dice, el que habla mucho con las mujeres trae maldición sobre sí mismo. Eso decía un rabino. Ahora, mis hermanos, esa no era la enseñanza del Antiguo Testamento, y tampoco lo es la del Nuevo Testamento. Las mujeres debían conocer la ley y obedecer la ley, porque de hecho era parte de su labor enseñarle la ley a sus hijos cuando estaban con ellos en casa. Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Proverbios está asumiendo que una mujer debe conocer la palabra para poder enseñarla a los hijos. Y en el Nuevo Testamento es evidente que el Señor Jesucristo no se amoldó a los prejuicios de la época. Fue a una mujer samaritana que Jesucristo le dio la enseñanza más profunda con respecto a la adoración que hay en el Nuevo Testamento. En Juan capítulo 4. Y todos sabemos, ¿verdad?, la reacción de los discípulos. O sea, ¿qué hace Jesús hablando con una mujer, para colmo samaritana y para colmo de mala reputación? Jesús no se llevaba de eso. Y ahí estaba Jesús instruyendo a esta mujer acerca de la verdadera adoración. En Lucas 10:38 conocemos todo, ¿verdad?, el famosísimo pasaje de Marta y María. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María, y voy a dejar ahora el texto en suspenso, porque muchas mujeres dicen, ay, ¿sabe cuál es el problema, pastor? Que yo soy más como Marta. Yo no tengo ese carácter reflexivo. Yo soy muy hiperactiva. Yo necesito yo no puedo sentarme con un libro a leer y con mi Biblia. Ok, ahora déjeme completar el texto. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la buena parte, sentarse a los pies de Jesús. Esto no es un asunto de temperamento, mi amada hermana, es un asunto de elección. María escogió la buena parte. ¿Quiénes fueron los primeros testigos de la resurrección de Jesús? Mujeres. De paso, es difícil para mí no decir esto, aunque no tenga que ver con mi tema. Eso prueba la inspiración de la Escritura. Porque si el relato de los evangélicos hubiera sido inventado, a los apóstoles no se les habría ocurrido poner a 4 mujeres como testigos de la resurrección.
porque el testimonio de una mujer no era tomado en cuenta. Pero hermanas amadas, qué honra. Cristo eligió a un grupo de mujeres para ser las primeros testigos de su resurrección. En el mismo texto que prohíbe a la mujer ser pastora, dice que la mujer debe aprender. ¿Se dieron cuenta? La mujer aprenda en silencio porque no puede enseñar en la iglesia. Pero la palabra allí es manzano. En griego es la mujer sea discipulada. La mujer debe ser enseñada. Asegúrate, Timoteo, de que las mujeres aprendan. Así que las mujeres necesitan aprender teología, lo mismo que los hombres. Porque al final de cuentas, mira mi hermana, una mujer que no tiene una buena teología, sobre todo en el momento de la prueba y del dolor, no va a poder resistir. Tú necesitas anclar tu vida en los atributos de Dios, en la soberanía de Dios, en los decretos de Dios, en el evangelio de Jesucristo. Tú necesitas enraizarte ahí. En segundo lugar, las mujeres deben enseñar. Las mujeres deben enseñar. El hecho de que Dios haya limitado a los hombres el oficio pastoral, la enseñanza en el culto público, no quiere decir que las mujeres carezcan de ese don o que no puedan enseñar en otros contextos. Lo que se prohíbe a las mujeres en el Nuevo Testamento es que ejerzan la enseñanza en una forma que violente el esquema de autoridad diseñado por Dios para la iglesia. Pero las mujeres han sido llamadas a enseñar a sus hijos y por ende a los niños en general. Yo no tengo tiempo ahora para buscar textos, pero Proverbios 1, 8 al 9, Proverbios capítulo 6, versículo 20, el autor vuelve e insiste, escucha la palabra de tu mamá. Proverbios 30, 17, tenemos en la Biblia el ejemplo de Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Aparentemente Timoteo tenía un padre inconverso y como Loida y Eunice se encargaron de educar a este joven en el Señor. Y miren lo que salió, Timoteo. Este es un trabajo vital que debe ser enfatizado, sobre todo en esta época donde la maternidad está infravalorada. Las mujeres deben enseñar a otras mujeres. Eso lo vimos en Tito capítulo 2. Y hoy en el contexto, esto es importante. En Tito 1:12 dice, uno de ellos, su propio profeta dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y ahora dice, las ancianas enseñen a ser reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. O sea, en vez de que la cultura cretense, que era de gente mentirosa, malas bestias, glotones, las ancianas deben enseñar contracultura en la iglesia. ¿A quiénes? A otras mujeres. Pero ahora, amárrense los pantalones. Espero que no me boten de aquí, de la iglesia de la gracia. Las mujeres también están llamadas a enseñar a hombres en ciertos contextos donde la autoridad masculina no es socavada. Mis hermanos, Abigail fue un instrumento que el Señor usó para detener la locura de David en un momento dado. Y esta mujer, con todo respeto, le dice, cuando tú llegues a ser rey, esto te será tomado en cuenta. ¿Y qué le dijo David? O lo que tenía que decirle, mire, cállese la boca. ¿Qué usted me está? No, David le dice, bendita seas tú de Jehová. Fue Dios que te envió a darme esa advertencia. El futuro rey de Israel. Apolos no tuvo ningún problema en ser instruido por Priscila y Aquila. ¿Recuerdan en Hechos cuando
Apolos, que era un poderoso predicador, pero tenía distorsiones en el evangelio. ¿Y qué sucedió? Aquila, y menciona su nombre primero, Aquila y Priscila tomaron a este joven y en la intimidad de su hogar lo ayudaron a entender mejor el evangelio. De hecho, la palabra griega que se usa y es que lo catequizaron, instruyeron. Comentando acerca de este pasaje, dice Matthew Henry: he aquí el ejemplo de una buena mujer que, aunque no le es permitido hablar en la iglesia, aún así hace bien en una conversación privada con el conocimiento que Dios le ha dado. Dice Matthew Henry. Varones masculinos, tú no deberías tener ningún problema en aprender de una mujer cuando eso ocurre en un contexto apropiado y en la forma apropiada. La mujer está llamada a ser ayuda idónea de su marido. Pero si tú no dejas que tu mujer hable, si tú no dejas que tu mujer te aconseje, si tú no dejas que tu mujer te corrija, ¿cómo tú quieres que sea tu ayuda? Claro, mis hermanas. ¿Y cuál fue el chiste? Gracias. Parece que hay problemas aquí en el Cibao. Una de las cosas que se dice de la mujer en Proverbios 31 es que abre su boca con sabiduría. Y también dice que la ley de clemencia está siempre en su boca. O sea, vuelvo y repito, hermanas, aquí no estamos socavando la autoridad del marido. No, nunca trates a tu esposo como si fuera tu hijo. Eso es otra forma de hacer. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de una esposa que le dice: mi amor, de verdad, en esto creo que estás equivocado. O como me dijo mi querida esposa en una ocasión, con una calma: ¿tú sabes cuál es tu problema? Que ahora mismo te está dominando tu orgullo. Y tú sabes lo triste del caso, que ella tenía razón. Hermanos, eso no es inapropiado. Pero ¿cómo una mujer va a ser ayuda idónea o cómo una mujer va a ayudar a su marido en estas cosas si no está anclada ella misma en la Escritura? Un aspecto más y termino. El tercer ministerio que deben ejercer las mujeres, me da la impresión de que ustedes quieren que yo elabore el tema anterior. Es que las mujeres deben ayudar y ejercer misericordia dentro de la iglesia. Si bien es cierto que tanto los hombres como las mujeres deben ser misericordiosos y deben ayudar al necesitado, eso no es menos cierto que Dios ha dotado a las mujeres de una sensibilidad particular que las hace más aptas para ese ministerio. Y mis hermanas, tan importantes son en una iglesia los que dirigen, los que predican, como los que manifiestan en una forma tangible el amor, la compasión, la bondad de Dios a través de servir a los necesitados. En Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3, mientras el Señor y los discípulos iban predicando el evangelio por las ciudades y aldeas, un grupo de mujeres estaban allí para servir al Señor, para servir a los discípulos con sus bienes. Habría sido muy difícil para el Señor y para los apóstoles llevar a cabo su ministerio sin la ayuda de estas mujeres.
En Hechos 9 vemos el ejemplo de Dorcas, de quien se dice que abundaba en buenas obras. Y cuando Pablo escribe su carta a Timoteo y le dice: Timoteo, ayuda a las viudas que en verdad lo son, y aún le dice: haz una lista de las viudas de la iglesia que necesitan esa ayuda. Pablo da algunas cualificaciones. Dice: no menor de 60 años. Si es más joven, que se busque, se case. Pero también dice explícitamente que esas mujeres deben tener testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. ¿Se dieron cuenta de lo que falta en esa lista? Si ha sido una buena pastora, si ha sido... No, eso no está en la lista. Lo que sí está en la lista es que sea una mujer compasiva, que haya servido en su iglesia a través de la misericordia. Ven, hermanas, que hay un montón de cosas que tú puedes hacer en tu iglesia. Discipular nuevas creyentes, trabajar en el ministerio de misericordia, consolar a los afligidos, aconsejar a otras mujeres. Hay tanto que hacer. No tienes que ser predicadora ni pastora para ejercer tu don en la iglesia. En conclusión, mis hermanas, no dejen, volvemos a Romanos 12, no dejen que las vanas filosofías de este mundo les roben la joya preciosa de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Delante de Dios. Elizabeth Elliot fue una mujer muy capaz. Muy capaz. Ella decía, porque ella se oponía obviamente al pastorado femenino, a pesar de toda su capacidad, sabía griego, hebreo, mucha teología, y había tenido más experiencia en el campo misionero que la que probablemente todos nosotros no vamos a tener en una vida. O sea que aval tenía, pero ella sabía cuál era su lugar. Y ella decía que el pecado de Eva en el huerto del Edén fue la arrogancia. Dice Elizabeth Elliot: Eva procuró usurpar a Dios. Un pecado fatal más allá de lo peor que pudiera haber imaginado. En su lugar, Eva debió haberle dicho a la serpiente: déjame ser mujer. Déjame ser mujer. Y eso es precisamente, mis hermanas, lo que cada cristiana debe decirle a un mundo que quiere introducirnos en un molde distorsionado pero disfrazado de liberación. Déjame ser mujer como Dios me creó. Cristo vino a rescatarlas de la vana manera de vivir que el mundo promueve y enseña para que puedan funcionar de acuerdo al diseño original de Dios. Ese es uno de los beneficios colaterales del Evangelio. Cristo las compró con su sangre para que puedan exhibir como mujeres la gloria de Dios que las creó para ser mujeres. Si hay algo que el mundo, el hogar y la iglesia necesitan, mis amadas hermanas, son mujeres piadosas que asuman con gozo la gloria de la feminidad bíblica, sirviendo al Señor con los dones y talentos que Él le dio. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.